Hola, mi nombre es Mariana Mejía y les voy a compartir el ejercicio 409 del libro Mecánica Vectorial de Estática, 12ª edición. Entonces empezamos a ver pues el enunciado, lo que nos pide. Un poste de 3 metros se sostiene mediante una junta rótula en A y por medio de los cables CD y CE. Si se sabe que la línea de acción de la fuerza de 5 kilonewtons forma un ángulo de 30 grados con el plano vertical XY, siendo Y paralela al plano YZ. Nos piden determinar la tensión en los cables CD y CE y las reacciones en A. Para este ejercicio se tuvo en cuenta pues como los cálculos preliminares, los momentos en A, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, los determinantes para hallar el momento y los vectores posiciones pues de la tensión de las fuerzas. Como para entender un poquito más el ejercicio, vemos pues el diagrama. Nos dan pues el poste que está ubicado en el eje X. Tenemos la fuerza que baja en negativo hacia Y de 5 kilonewtons y nos muestran pues el ángulo. Lo primero es como tener los datos. Tenemos la fuerza, tenemos las distancias y tenemos el ángulo. Como necesitamos hallar pues cálculos con el ángulo, lo pasamos pues a radianes. Para las componentes de esa fuerza de B necesitamos hallar el coseno y el seno de ese ángulo porque eh, no está pues como directamente en ellos, o sea, bueno, ya lo vamos a ver. Al igual, no, sí. Entonces empezamos con la fuerza. Para hallar las componentes necesitamos multiplicar la fuerza por la distancia que hay en esa fuerza. Entonces tenemos que en el eje X pues no hay nada, entonces es cero. Para el eje Y multiplicamos la fuerza que es 5 por el coseno del alfa, eso era lo que les quería decir. Y para la fuerza de Z, perdón, componente en Z, multiplicamos 5 por el seno de 30, ¿cierto? Entonces ya tenemos las componentes de esa fuerza. El vector posición es que esa de B a solo hay 2 metros y no hay distancias ni en Y ni en Z, entonces pues las dos son cero, que esos son los vectores que aparecen. Listo, entonces para las tensiones es lo mismo. Tenemos que de la tensión TCD en X es 3, pero como va hacia el lado negativo del eje, pues es menos 3. Sube positivo en Y 1.5 y voltea en el lado positivo de Z 1.2. Así se llega pues de forma, ajá, pues y esa distancia. Al igual que TCE, pues empieza en el mismo lugar, menos 3 en X, positivo 1.5 en Y, pero acá es de lo contrario, pasa al lado negativo del eje Z, o sea, menos 1.2. Para hallar las componentes pues de estos vectores, se divide. El vector divide la magnitud de estas tres puntos, ¿cierto? Entonces, acá pues en la fórmula se hizo el valor dividido la raíz de este número al cuadrado más este número al cuadrado más ese número al cuadrado. Y así se halla pues el componente, pues digo la magnitud. Ya tenemos listo para hacer los momentos en cada fuerza. Tenemos que en la fuerza A, acá están los vectores posiciones y las componentes. Entonces, ¿qué es 2, 0, 0? Sí, lo que aparece acá. Y para hallar los momentos necesitamos un determinante. Entonces, si queremos, por ejemplo, el determinante en I, el momento en I, tapamos I, o sea, lo ignoramos y multiplicaríamos S por S menos S por S. Pero como todo multiplicado con 0 da 0, pues en los momentos en X de esa fuerza es 0. Al igual, Y, tapamos la columna de Y, multiplicamos S por S menos S por S, tendríamos un valor ahí. Y acá en K, pues también lo mismo, pues se tapa acá y se multiplica S por S y S por S. Hay que tener en cuenta que en un determinante siempre hay como un signo. Acá es positivo, acá es negativo, acá es positivo. Entonces, al yo tapar S, pues para hallar el momento en S,
en ese punto en Y, sí, en J, tengo un valor, pues no me dio 0, entonces lo multiplico por el menos porque el signo, pues sí, porque es como reglita el signo de acá en J es negativo, porque vea que ninguno de esos dos números es negativo, entonces por eso me da ese número negativo. Ese sigue negativo porque lo estoy multiplicando por ese. Bueno, acá es lo mismo hallar el determinante para hallar los momentos, pero acá sí sale algo nuevo y es que necesitamos de saber es de la tensión de la, pues sí, la dirección de la tensión hasta el punto A. Entonces, lo vemos acá. De TCD, pues de CD hasta A hay 3. Y no hay direcciones ni en Z ni en Y, entonces ponemos 0. Esos son los que vamos a utilizar para hallar el determinante. Pero ahorita vamos a utilizar, pues, no. Para eso se utiliza es el componente, sí. Entonces ponemos 3, 0, 0. Acá sí ponemos los componentes que hallamos antes. Hacemos el determinante, hallamos los momentos. Acá también el momento en X es 0. Y al igual que acá, de TC a también hay 3, no hay dirección ni en Y ni en Z, 0, 0, se halla el determinante, los momentos, hasta ahí todo bien. Entonces ya tenemos dos incógnitas que es TD y TCD. Vamos a hacer un sistema de ecuaciones. Como en ninguna de las tres fuerzas hay momentos en X, pues nos va a dar 0. Acá utilizamos solo que está en J, o sea, S menos 5 más S, pero para hallar esa sumatoria de momentos necesito multiplicar la tensión por el componente, pero ahí es donde está la incógnita. Multiplicamos este valor por TCD más este valor por TCE, que es lo que aparece acá. Menos pues 5, que es lo que aparece acá. Listo. Lo mismo con K. Ese valor, como es ya constante, ya está multiplicado por su respectiva fuerza, pues no hay que multiplicarla por nada. S por TC y S por TC, por TC, TC, T, sí, TC. Bueno, acá pasamos las constantes, que son 5, pues queda positivo S, eso también queda positivo. Y acá en este Excel, pues se va a hallar de una forma, pues de fórmula, sacar la inversa de esta matriz. Ya también se puede hacer una calculadora o de forma manual, pues manual sería como sacar, despejar las constantes, paso ese a sumar, ese a restar, lo divido por ese, luego reemplazo en ese en términos de TC y así hallaría TC. Pues sí, es como despejando. Entonces saco la inversa de estos cuatro números y acá también pues de forma de fórmula resuelvo el sistema de ecuaciones que me dan pues ya las tensiones. Entonces listo el punto A. Para el punto B, que son las reacciones en A, es lo que les estaba diciendo antes, pues para hallar la sumatoria de momentos necesito multiplicar la tensión por los componentes. Entonces ya tengo la tensión, multiplico S por mi componente en I, mi componente en J y mi componente en K. Al igual que TC. No lo hago con la de la fuerza porque ya está multiplicada, acuérdense en 5 por el coseno del ángulo, ya está. Entonces acá están los tres valores de las tres componentes de las dos tensiones. Y se hace una sumatoria de fuerzas agregándole la reacción, que son AX, AY, AZ. Entonces ponemos estos tres valores sumados, pues, o sea, S más S, S más S, S más S, y le tenemos que agregar la fuerza de B, que es 0 menos 4.3 acá en J y en K sería 2.5, se le suma eso, más las reacciones. Para hallar esto es más fácil, despejo solamente las reacciones, o sea, A es igual a ese número positivo más S, acá paso ese a restar, ese a restar, ese a sumar, así. Pues es despejar la reacción. De esa manera hallo eso y pues ya acá está el diagrama donde se ven las reacciones. Como es una rótula, si es una rótula, su objetivo es como rotación, entonces va a girar al sentido antihorario y por eso es que tiene las componentes, pues y las reacciones en las tres dimensiones, en eje, en X, Y y Z. Por eso las tres. Acá ya está pues la tabla de resultados, tenemos las dos tensiones, las reacciones en A y podemos concluir que, por ejemplo, la fuerza de B está diagonal, pues sigue hacia abajo,
que es como lo contrario a ese cable. Si lo ven, pues o sea, acá está hacia abajo y acá este va hacia arriba. O sea, este le está haciendo más fuerza a este cable. Por ende, la tensión va a ser mayor porque está haciendo una tensión mayor. O sea, está teniendo más fuerza por esa fuerza que hay ahí. Acá lo podemos ver. Pues la CE es mayor. Y en las reacciones vemos que pues en el poste se está haciendo una fuerza en X, entonces va a tener más reacción en ese, pues, en ese eje X porque está teniendo una fuerza. En las otras no, pues está teniendo unas tensiones, pero acá en el poste que está en el eje X se está haciendo la fuerza. Y ya, eh, así es como se resuelve el ejercicio acá en Excel. Y ya, muchas gracias.